Abril de 1941. Segunda Guerra Mundial. Europa. El reino de Yugoslavia se derrumba bajo el peso de un asalto alemán masivo. En cuestión de días, el país que antes estaba unido es desgarrado y dividido entre la Alemania nazi y sus aliados del eje. En los territorios ocupados, los movimientos de resistencia surgen de las ruinas decididos a luchar por la libertad. Pero cada acto de desafío es respondido con represalias implacables. Aldeas son incendiadas, civiles ejecutados y comunidades enteras aniquiladas en brutales venganzas. En Eslovenia, la ocupación se vuelve cada vez más brutal. Las deportaciones y los arrestos masivos pasan a formar parte de la vida cotidiana, mientras las autoridades alemanas buscan aplastar toda oposición. En el centro de este reino del terror, se encuentra el general de las SS, responsable de combatir a los partisanos en Eslovenia, imponiendo sus órdenes con una crueldad implacable. Miles de hombres y mujeres morirán a manos de la Guardia Nacional Eslovena, una milicia antipartisana bajo su mando. El nombre de este funcionario nazi es Erwin Rosener. Erwin Friedrich Karl Rosener nació el 2 de febrero de 1902 en la ciudad de Schwerte, entonces parte del Imperio Alemán. Asistió a la escuela primaria y entre 1913 y 1916 a una escuela secundaria en la ciudad de Buer. Tras completar su educación, Rosener se formó durante 4 años como instalador electricista, un oficio que reflejaba la expansión industrial de la Alemania de comienzos del siglo XX. Buscando mejorar sus perspectivas, continuó sus estudios en la ciudad de Aquisgrán, asistiendo a una escuela nocturna de formación profesional y a una escuela técnica de formación avanzada. Posteriormente, trabajó en su profesión para varias empresas, entre ellas, la empresa alemana de electricidad en Aquisgrán. En noviembre de 1926, Rosener se afilió al Partido Nacional Socialista, que en ese momento estaba reconstruyendo su influencia tras el fallido putsch de la cervecería, un intento de golpe de Estado llevado a cabo por sus líderes en 1923. El movimiento atraía a jóvenes frustrados por el desempleo, la humillación nacional y la inestabilidad de la República de Weimar. Para 1927 se desempeñaba como jefe de grupo local en Aquisgrán, y más tarde se convirtió en jefe de sección. Al mismo tiempo se unió a la SA o Sturmabteilung, la organización paramilitar nazi conocida como las tropas de asalto o camisas pardas. La SA era notoria por su violencia callejera y la intimidación de opositores políticos. En octubre de 1929, Rosener solicitó su ingreso en las SS. Su solicitud fue aprobada en 1930 y se transfirió de la SA a las SS, que bajo Heinrich Himmler, jefe de esta organización paramilitar, estaban emergiendo como un cuerpo de élite dentro del movimiento nazi. Para diciembre de 1931, Rosener había alcanzado el rango de SS Hauptsturmführer, equivalente a capitán en el ejército de los Estados Unidos. Asistió a la Escuela de Liderazgo del Reich en Múnich en 1932 y en enero de 1933 fue ascendido a SS Sturmbannführer, equivalente a mayor. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania por el presidente Paul von Hindenburg. La toma del poder por los nazis transformó rápidamente el papel de Rosener, de organizador local, a ejecutor del nuevo régimen. Ese mismo año estuvo directamente implicado en el asesinato de Arthur May, redactor jefe del Aachener Arbeiter Zeitung, el periódico regional del Partido Comunista de Alemania, que se había opuesto abiertamente al movimiento de Hitler. Los artículos de May habían denunciado el ascenso de la dictadura y la violencia de las organizaciones paramilitares nazis. Tras la ilegalización de los partidos de oposición, fue arrestado y puesto bajo custodia policial. Actuando a petición de Rosener, hombres de las SS sacaron a May de la detención y lo trasladaron a la prisión fortificada de la ciudad de Jülich, donde fue ejecutado. Sin embargo, la causa oficial de la muerte fue registrada como abatido mientras intentaba escapar. En julio de 1933, Rosener fue trasladado a la ciudad de Düsseldorf, donde asumió el mando del 20 o SS Estandarte,
una unidad regional responsable de imponer la autoridad nazi y el control político. En noviembre de ese mismo año fue ascendido a SS Obersturmbannführer, equivalente a teniente coronel y elegido para el Reichstag, el parlamento nazi, cargo que ocuparía hasta 1945. Como miembro del comité organizador de los congresos del partido en Nuremberg, Rösener desempeñó un papel crucial en la planificación y ejecución del mitin de 1934, conocido como el Triunfo de la Voluntad. Celebrado del 5 al 10 de septiembre en la ciudad de Nuremberg, se convirtió en la demostración más espectacular de la propaganda nazi. El evento fue meticulosamente escenificado para mostrar unidad, disciplina y devoción a Adolf Hitler. El documental homónimo de la cineasta Leni Riefenstahl inmortalizó estas imágenes: interminables filas de hombres uniformados, estandartes elevándose contra el cielo, y el Führer descendiendo de las nubes como una figura mesiánica. La película se convirtió en una expresión visual definitoria del culto nazi al liderazgo, y sigue siendo una de las obras de propaganda más poderosas de la historia. En septiembre de 1934, Rösener fue trasladado a la ciudad de Allenstein, en Prusia Oriental, donde asumió el mando del 61 SS Standarte. Desde mediados de septiembre de 1936 hasta comienzos de noviembre de 1938, se desempeñó como jefe de Estado Mayor del SS Oberabschnitt Ost en Berlín, un centro de mando regional de las SS que supervisaba unidades y administración en toda Alemania Oriental. Posteriormente ocupó el mismo cargo en el SS Oberabschnitt Rhein, con sede en la ciudad de Wiesbaden, que supervisaba las operaciones de las SS en el oeste de Alemania hasta junio de 1940. Entre mayo y octubre de 1938, también sirvió como concejal honorario de la ciudad de Berlín, lo que reforzó aún más su posición dentro de la jerarquía en expansión de las SS. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, Rösener se había convertido en un oficial experimentado de las SS, un hombre ambicioso moldeado por la ideología de la superioridad racial y el culto a la obediencia que pronto sumirían a Europa en la catástrofe. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939, cuando la Alemania nazi invadió Polonia. Cuando el aliado de Alemania, Italia, fracasó en la conquista de Grecia a finales del otoño, y durante el invierno de 1940-1941, Alemania se mostró cada vez más preocupada por asegurar su flanco sudoriental en los Balcanes. El éxito de Grecia al repeler a las fuerzas italianas permitió a su aliada Gran Bretaña establecer una cabeza de puente en el continente europeo. Para someter a Grecia y expulsar a los británicos del territorio continental, la Alemania nazi buscó incorporar a Yugoslavia y Bulgaria a la Alianza del Eje, una coalición militar liderada por Alemania, Italia y Japón. El 25 de marzo de 1941, Yugoslavia se unió al Eje y aceptó permitir el tránsito de tropas alemanas por su territorio en ruta hacia Grecia. El anuncio del acuerdo fue extremadamente impopular en muchas partes del país, en particular en Serbia y Montenegro. El gobierno yugoslavo declaró poco después que no cumpliría con sus obligaciones derivadas del pacto. Hitler se enfureció. Aunque el primer ministro, el general Dušan Šimović, intentó retractarse de la declaración en cuestión de días, Hitler ordenó la invasión de Yugoslavia la noche del 27 de marzo. La invasión, en la que participaron tropas alemanas, italianas, húngaras y búlgaras, comenzó el 6 de abril de 1941. Para el 17 de abril, el ejército yugoslavo se había rendido, y el país fue ocupado y dividido por las potencias del Eje. En noviembre de 1941, Rösener fue ascendido a Generalleutnant der Polizei y SS Gruppenführer, equivalente a general de división. El 16 de diciembre fue nombrado jefe superior de las SS y de la policía para la SS Oberabschnitt Alpenland, con sede en la ciudad de Salzburgo, y pasó a informar directamente a Heinrich Himmler. Alpenland incluía los distritos austríacos de Carintia, Estiria y Tirol, que limitaban con la Eslovenia ocupada. Una de las responsabilidades de Rösener era reprimir la actividad partisana en el norte de Yugoslavia
que cada vez más se extendía a través de la frontera hacia su área de mando. En mayo de 1943, desplegó unidades de la policía alemana y de las SS para aplastar a los movimientos de resistencia. En septiembre de 1943, ordenó la creación de la Guardia Nacional Eslovena para combatir a los partisanos y asegurar la colaboración con fuerzas locales. Los miembros de esta milicia fueron armados, abastecidos y pagados por los alemanes y operaban bajo el mando de Erwin Rosener. Los nazis también establecieron un cuerpo de policía de la Guardia Nacional Eslovena, que contaba con una rama secreta. Su tarea principal era identificar a los miembros del Frente de Liberación Antifascista y a sus simpatizantes, así como elaborar listas de rehenes que debían ser fusilados en represalia por acciones partisanas. Además, espiaban a trabajadores de la salud, maestros, profesores universitarios, obreros industriales o empleados bancarios. Trabajando junto con el ejército de la Guardia Nacional y la Gestapo, la policía secreta nazi, estas unidades encarcelaron a unos 6,0 a prisioneros políticos en la provincia de Ljubljana, un tercio de ellos, mujeres y muchas más simpatizantes femeninas de los partisanos, fueron encarceladas bajo la acusación de prostitutas. Desde octubre de 1944 hasta el final de la guerra en mayo de 1945, Rosener se desempeñó como jefe de la guerra antipartisana en Ljubljana, la capital de Eslovenia. Bajo su autoridad, se llevaron a cabo ejecuciones masivas de civiles rehenes y prisioneros de guerra en toda la región. Una de las atrocidades más notorias ocurrió en la ciudad de Maribor, donde prisioneros políticos y presuntos simpatizantes de la resistencia fueron sacados de las cárceles locales y ejecutados. Entre 1941 y abril de 1945, un total de 689 hombres y mujeres, arrestados por suministrar a las fuerzas partisanas alimentos, armas y otras ayudas, fueron fusilados en lo que se conocería como las masacres de la prisión de Maribor. Las matanzas se llevaron a cabo como represalias oficiales destinadas a aterrorizar a la población y disuadir cualquier actividad partisana adicional. Las víctimas solían ser alineadas en grupos y fusiladas por escuadrones de tiro de la policía alemana y de las SS, y sus cuerpos eran enterrados en fosas comunes a las afueras de la ciudad sin registro ni ceremonia. Como jefe superior de las SS y de la policía para la región de Alpenland, Rosener asumía la responsabilidad última de estos crímenes. Sus campañas en Eslovenia combinaron operaciones militares con un terror deliberado contra la población civil. La política que impuso dejó tras de sí un paisaje de miedo y desolación, donde cada acto de resistencia era respondido con sangre. En julio de 1944, Rosener fue ascendido a general de las Waffen-SS, la rama militar de las SS y de la policía. Un mes después, alcanzó el rango de SS Obergruppenführer, equivalente a teniente general. La Segunda Guerra Mundial en Europa terminó el 8 de mayo de 1945. Tras la guerra, Rosener huyó a Austria, pero fue capturado por fuerzas británicas y extraditado a Yugoslavia. Fue juzgado por un tribunal militar y condenado a muerte el 30 de agosto de 1946. Erwin Rosener tenía 44 años cuando fue ejecutado en la horca el 4 de septiembre de 1946. Fue enterrado el mismo día en una tumba sin nombre, en el cementerio de Yale, en Ljubljana. Antes de terminar la historia de hoy, eche un vistazo a worldhistory.tv, su destino especial para los verdaderos amantes de la historia. Descubra documentales exclusivos e historias increíbles que no encontrará en ningún otro lugar. Gracias por vernos y no olvide suscribirse para más contenido.